Fijaros lo que os traigo aquí. Los que tengáis una cierta edad probablemente lo reconozcáis. Los que no, quizás os suene porque se ha hecho una adaptación a serie de televisión moderna de esta serie, pues del año 1978. Para formaros una idea de lo que es, casi que solamente os puedo mostrar esto. Es el álbum de cromo de cuando yo tenía la edad de estas cosas. Y fue de las primeras maquetas que yo tuve. Me trajeron a mí y a mis hermanos dos maquetas. La tercera era una lancha motora. Así para los tres hubo una de cada tipo. Y una de ellas es esta. El Viper de la serie Galáctica de 1978. Yo recuerdo perfectamente cuando se anunció en la televisión de aquella época. Sería septiembre del año 78, que iba a salir una serie de televisión que iba a tener pues los presupuestos muy parecidos, presupuestos argumentales muy parecidos a la Guerra de la Galaxia, y me llamó mucho la atención el comentario que hizo el presentador diciéndonos que se habían diseñado naves espaciales con alas para que se pudiesen distinguir con mayor facilidad en los televisores, a diferencia de las naves espaciales de la Guerra de la Galaxia, que no sé por qué no tenían alas. No entiendo yo esa distinción porque los diseños realmente son muy parecidos. La maqueta de la que os voy a hablar es esta, es el Viper. Es la de los buenos. Y como le suele ocurrir a los niños y a los adultos, a mí realmente me gustaba más la nave de los malos. El Raider. Tiene una forma mucho más chula. Esta, evidentemente, yo cuando era niño no la monté de este modelo. Es la misma maqueta que me trajeron los Reyes Magos en las Navidades de 1978. Por supuesto, estaba destrozada de haber estado en el juguetero, de haberse montado de cualquier modo. Pero como esta especialmente era mi favorita, para una exposición dedicada a maquetas de cine que hicimos aquí en el Festival de Cine de Terror de Estepona, la volví a montar, restaurar y pintar. Yo por aquel entonces no dominaba muy bien el tema del aerógrafo y los acrílicos, y veis que solamente tiene un poquito de sombreado y algo de pintura a pincel, después lo que ahora podemos llamar mapeado. Quizás si yo me pusiese en serio con esta maqueta, se le podría sacar algo de partido haciéndole lavados, resaltando algunos detalles. Esta zona es muy chula, esta zona me gusta especialmente, siempre me ha gustado. Es como si fuese la escotilla, ¿no? De hecho, yo de niño con la cegueta hice aquí un corte para meter dentro un muñequito, ¿no? Las cosas que hacemos los niños. Todo eso lo tuve que restaurar. Lo clásico de las maquetas de aquella época. Podemos reconocer muchísimos elementos de maquetas de coche. Esto claramente es de un Panzer III o de un Panzer IV. Pero por toda su superficie hay muchísimos detalles sacados de maquetas que todos conocemos bastante. Las instrucciones no conservo la del Raider, ya os digo, la del Viper, porque no es mi maqueta, no era mi favorita de las dos. Mi favorita era esta. Y por eso la he conservado. En alguna parte, de todas maneras, yo no suelo tirar las cosas, en alguna parte debe estar. ¿Veis? Estas maquetas en aquella época tenían mucho el tema del movimiento o de darle un cierto sentido a que era una maqueta. Entonces esta lanzaba una especie como de flechitas. ¿Ven? Aquí tenemos estas flechitas que se lanzaban y saldrían por estos agujeros que hay aquí. En el caso de la maqueta del Viper, que veis que no la he restaurado, pero sí tengo aquí pues las piezas, que son pocas, y os podéis hacer un poco una idea. Por eso digo que a lo mejor este vídeo le interesa a la gente que tiene una cierta edad, porque probablemente haya pasado por estas fases, ¿no? Pintar las maquetas con las pinturas que hay por casa y pegar con el pegamento que hay por casa. Hay infinidad de restos del famoso Supergen, que es una cola de contacto que tenía tolueno, y veis que hasta tal punto el disolvente era tan potente del pegamento que dobló
el plástico. Si yo esto lo quisiese restaurar, tendría que solucionar ese problema. Y en algunos sitios veréis este color. Y a modo de anécdota, es que lo pinté con la pintura. Había por casa una lata de pintura para el 600. El 600 como le llamamos en España al SEAT 600, que era la versión española del Fiat 500, ¿no? Un coche muy popular en aquellos años en España, que tenía una chapa prácticamente indestructible y mucho, o por ejemplo mi padre tenía el coche de este color, y si en algún momento se le descascarillaba porque ese coche no se abollaba, yo no he visto nunca un 600 abollado, pues con la brochita le daba, y ese color lo usé para pintar esta maqueta. En algunas partes se ve como incluso el plástico con el pegamento que se usaba en aquella época, el Supergen y el pegamento y medio, también otra marca muy conocida en España, cómo burbujeó el plástico, cómo se disolvió, pero no para bien, para pegarse como hacemos hoy en día, sino como una especie como de ebullición. En esta maqueta además cometí, bueno, pues ese mismo error que con la otra maqueta. Error no, son cosas de niño. La carlinga, pues cogí la cegueta y la intención era también cortarla, quitar las ventanillas y de ese modo poder meter dentro un muñequito. Si algún día yo retomo esta maqueta, pues quizás la idea sería realmente ponerle un personaje dentro. Porque esta maqueta viene a escala supuestamente 1.32. Por lo tanto, un piloto a escala 1.32 de aviación, que no debe ser muy difícil de encontrar, o una figura a escala 1.35, pues puede venir bien. Con un poquito de masilla siempre se podrá apañar para que aparezcan los personajes de la serie galáctica. Luego, pues mucha pintura metalizada. Quizás por eso odio, no me gustan nada hoy por hoy las pinturas metalizadas, porque en aquella época se usaba mucho. En las instrucciones de pintura no te decían ningún tipo de color. Te decía, usa la ilustración de la caja, que por cierto, cosa rara también en mí, no la tengo. Hay que tener en cuenta que cuando yo pillé esta maqueta yo era un niño. Pues usa la ilustración de la caja como referencia de pintura. Y mucho te decía color cobre. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues mezclaba pintura aluminio con color oro, y de ese modo intentar sacar algo de color cobre. Bueno, veis que estoy intentando hacer como le dicen en inglés, un dry fitting de la maqueta, pues para que veáis la forma que tiene. Porque los que, ya os digo, los que tenéis una edad, sabréis perfectamente de qué nave espacial os estoy hablando. Ya os digo que la nave espacial que era más chula, yo siempre tengo esa predilección por los personajes malvados de las películas. Yo voy siempre con los imperiales en la Guerra de la Galaxia, con los simios en el planeta de los simios. Siempre tengo esa predilección, ¿no? Con Terminator en Terminator 1, las otras para mí es como si no existiesen. Con el ED-209 en Robocop, o sea, siempre tengo me gustan más los diseños que se hacen para los malos que los diseños que se hacen para los buenos. Quizás porque cuando se diseñan en las películas los malos se busca representar formas agresivas, formas que siempre son más atractivas. Mientras que cuando te hacen la nave del bueno, la idea es reflejar pues otros valores que a lo mejor no son tan atractivos estéticamente. Bueno, pues lo dicho, aquí mi favorita era la nave de los malos del Cylon. No me convencían los supuestos robots que eran los Cylones. Curiosamente, cuando ahora ha pasado el tiempo, he visto en YouTube
algún vídeo de la serie, me gusta más ahora de adulto que lo que me gustaba de niño. De niño yo veía que comparado con, por ejemplo, el C3PO de la Guerra de la Galaxia, que bueno, que no es gran cosa, pero comparado con el C3PO de la Guerra de la Galaxia, los Cylones, que supuestamente eran robots, pues quedaban un poco pobres. También salían otros personajes en la serie, en las últimas temporadas, que ya me pilló a mí ya más mayorcito y no tenía yo tanto interés. Una especie de cyborg que no me engancharon nada. Pero como os digo, según han ido pasando los años, yo he ido encontrando un cierto regusto en la serie que en el momento no le encontraba. Bueno, veis más o menos, esto es lo que os he dicho de hacerle el dry fitting. Este sería el aspecto de este. Veis el deterioro que tiene la parte de las alas que están dobladas. En teoría, el ángulo que formarían esas alas casi serían 120 grados, 120 grados, 120 grados. O sea, sería formando un triángulo equilátero los picos. Pero ya veis cómo se ha, al disolverse, al echarle el pegamento, esta cantidad tan grande, en algunos puntos incluso al echar el pegamento, ha generado un agujero propio de la disolución. Y como suelo hacer, en esta cajita tengo piezas algo más pequeñas para que no se me pierdan. También, incluso hasta de niño, me llamaba la atención cómo el láser de la nave de los malos era casi igual que el láser de la nave de los buenos. Bueno, la de los buenos con menos detalle, pero prácticamente similares dimensiones y similar aspecto. Bueno, pues terminamos aquí este vídeo tan retro, tan nostálgico, con este dry fitting de la maqueta. Espero que os haya interesado, que os haya gustado y hayáis visto, bueno, pues las cosas en las que nos entreteníamos. Esto era muy común en los niños, el montar maquetas en aquella época. Ya os digo que era también muy común que las maquetas se encontrasen en papelerías, en tiendas de deporte, en el Corte Inglés, por decir una marca muy conocida en España de comercio. Y bueno, pues espero que os haya interesado, que os haya traído recuerdos agradables del pasado.